Bueno, el tema a tratar es ciclos biogeoquímicos. Les voy a explicar 3 ciclos porque los demás ciclos los van a desarrollar ustedes. Ustedes van a desarrollar el del carbono, el del fósforo y el del nitrógeno. Entonces les estaré explicando el del azufre, el del agua y el del oxígeno. Bueno, antes de empezar a explicar los conceptos de los ciclos biogeoquímicos, entonces de esta forma trabajaría en el mapa conceptual. Recuerden que lo pueden hacer en Word o en PowerPoint, o existen muchos programas que más adelante les voy a mostrar donde pueden realizarlo en los mapas conceptuales. Entonces, lo primero que deben hacer es identificar el tema principal, los aspectos fundamentales de algunos elementos y sus ciclos biogeoquímicos. Están compuestos entonces esos mapas conceptuales por figuras, por flechas y por texto. Se utilizan entonces conexiones por medio de textos, preposiciones y verbos. Y para unir ambas cosas, las figuras con el texto, entonces utilizan flechas y otros elementos. Entonces, estos son los diferentes programas: SMIN, SmartDraw, Creately, CMap. Y este sería como el esquema donde estarían trabajando todo lo del ciclo, de los ciclos, los 3 ciclos que van a trabajar. Si de pronto consideran que es un espacio muy pequeño para colocar pues toda la información, pueden ir trabajando ciclo por ciclo separado. Entonces, en una página realizan el ciclo del carbono, en otra la del nitrógeno y en otra la del ciclo del fósforo. ¿Y qué estarían entonces trabajando en cada uno de esos ciclos? Las fuentes naturales, las principales fórmulas químicas, los impactos humanos, su importancia. Bueno, los ciclos entonces biogeoquímicos se refieren que al movimiento de los elementos de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos que son importantes para los seres vivos y para el medio ambiente. Y estos ciclos entonces se dan mediante una serie de procesos de producción y descomposición. O sea, estos ciclos constantemente se están volviendo, o estos elementos constantemente se están volviendo a reutilizar. Bueno, en la biosfera la materia orgánica es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la parte de la Tierra. Los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería, pues si no hay ese ciclo, esa reutilización de los elementos. Los elementos químicos o moléculas que son necesarias para la vida de organismos se les llama nutrientes o nutrimiento. Los organismos vivos necesitan de 31 a 40 elementos químicos, donde el número y tipos de estos elementos varían en cada especie. Bueno, los elementos que son asignados por los organismos en grandes cantidades se denominan macronutrientes. Entonces, entre esos está el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el calcio, el magnesio y potasio. Estos elementos entonces constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano y más del 95% de la masa de todos los organismos. Entre los micronutrientes entonces se encuentran, son 132 micronutrientes y se encuentran en pequeñas trazas. Entonces, entre estos se encuentra el hierro, el cobre, el zinc, el cloro y el yodo.
El ciclo de los nutrientes del biotopo, atmósfera, hidrosfera y corteza de la Tierra, hasta la biota, hasta los organismos y viceversa, tienen un lugar en los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos se activan directa o indirectamente por la energía solar. Entonces recuerden que este movimiento de estos nutrientes o elementos se dan en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera, que enseguida vamos a ver un esquema. Todos estos tres lugares que conforman, pues, que están presentes en la Tierra, están conformando la biosfera. Y recuerden que muchos de estos macronutrientes, por ejemplo, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, son parte principal de muchos componentes o macromoléculas o moléculas, pues, biomoléculas en los organismos vivos. Recuerden entonces que para realizar las azúcares, para realizar los lípidos, están presentes en las proteínas y, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo están presentes en el ADN, en la cadena de ADN y en el ARN, muchos de ellos. Hay diferentes tipos de ciclos biogeoquímicos. Entonces, uno es el tema de los sedimentarios, donde entonces los componentes que se conocen como sedimentarios serían el fósforo y el azufre, los dos elementos, pues, que se conocen como ciclos biogeoquímicos sedimentarios. Generalmente se encuentran entonces en la corteza terrestre, en el suelo, en las rocas, en los sedimentos. Principalmente están ahí. También se les puede entonces encontrar en la hidrosfera y en los organismos vivos. ¿Qué pasa entonces con estos elementos sedimentarios? Que se demoran más en hacer parte, pues, de volver a ser parte del ciclo. Entonces, los elementos en estos ciclos son generalmente reciclados mucho más lentamente que en el ciclo gaseoso, y esa transformación de esos elementos se da también muy lentamente, esa transformación química. Y generalmente se da en el mismo lugar, o sea, en esa zona donde están las rocas, donde está el suelo, se da mucho más lento. En el caso de los ciclos de biogeoquímicos gaseosos, los nutrientes entonces circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Mientras que en los sedimentarios, estos ciclos son reciclados lentamente. En el ciclo gaseoso, antes son reciclados rápidamente. Entonces puede ser en cuestión de horas y días. Dentro de esos ciclos, entonces, se encuentra el nitrógeno y el oxígeno. Y el ciclo hidrológico, entonces, es donde el agua circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además entonces ayuda a distribuir el calor solar sobre la superficie del planeta. Recuerden que cuando les estuve explicando el tema de los biomas, les explicaba que todo ese tema de la precipitación estaba mediado por el tema de la temperatura, que entonces de la temperatura y de la presión atmosférica. Que entonces el aire era más denso, ese aire denso que estaba cercano a la Tierra, entonces absorbía, pues ahí se quedaban esas partículas de agua. Luego entonces
era calentado ese aire y el aire ascendía y se volvía menos denso. Y todas esas partículas de agua se unían, se condensaban y luego se precipitaban, y que se podían precipitar en forma de agua o en forma de nieve. Bueno, entonces acá en este esquema lo que estoy mostrando es los tipos o los lugares pues que conforman la Tierra. Entonces, la parte de la atmósfera, que está compuesta entonces por gases, la hidrosfera entonces compuesta por agua, la litosfera entonces compuesta por toda esa corteza terrestre, y esta imagen además nos habla que en la atmósfera entonces nos brinda todo ese aire que nos sirve para respirar y que nos protege además de la radiación solar. También que en la atmósfera está compuesto del 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de gases como el argón y el dióxido de carbono y el helio. Entonces, mire que la proporción en la atmósfera de nitrógeno es muy alta. Se encuentra mucho nitrógeno o gas de nitrógeno ahí en la atmósfera. Luego le sigue el oxígeno y por último argón, dióxido de carbono y helio. Recuerden también en el caso de cuando estamos hablando del ciclo del agua, que el 71% de la Tierra está cubierto por agua y que muchas, yo les decía también que muchas de las reacciones que se dan dentro de nuestro cuerpo se utiliza el agua para realizar esas reacciones. El 97% de esa agua entonces es salada y solo un 3% de esa agua es agua dulce. Entonces, y que el agua se va a poder entonces encontrar en lagos, ríos, glaciares y agua subterránea. Y en la litosfera, como les decía anteriormente, se van a encontrar entonces el azufre y el fósforo. Bueno, entonces empezaríamos con lo del ciclo del azufre, que aquí estamos entonces viendo la manera como se genera. Entonces este esquema lo que nos está mostrando que tanto los volcanes como en el caso de estos gases generados por el hombre serían entonces la faz o la utilización de todo esto, de todos estos hidrocarburos, sobre todo pues para la gasolina, para los carros, ¿cierto? Y ese tipo de sustancias, entonces, o este azufre es generado en ese caso por el hombre. Pero hay otras emisiones que se dan naturalmente. Entonces, naturalmente se da por el tema de los volcanes, por el tema de que va a estar también presente en rocas sedimentarias, en rocas que están en la litosfera y que lentamente se van descomponiendo y luego de estar expuestas a la atmósfera, entonces ese azufre es lavado cuando caen las precipitaciones, llega a los océanos, o también otra forma es que cuando el agua entonces penetra, cuando es agua subterránea, ese azufre ingresa entonces a las capas más internas de la Tierra, y también de esa forma ese azufre estaría saliendo entonces de la litosfera. Luego entonces muchas veces cuando hay temblores, ese azufre que estaba en esas capas internas de la Tierra se expone y de nuevo llega a la atmósfera.
Otra forma entonces de emisiones es cuando se utiliza en la parte de la agricultura todo ese tema de los abonos. También entonces ahí está presente el azufre, ingresa otra vez de nuevo a las capas de la tierra o es lavado y se va superficialmente pues por con el agua y llega a los océanos o los ríos o a riachuelos, ¿cierto? Aquí entonces les voy a explicar otra parte pues, de todo lo de esto. Entonces, dentro de las fuentes naturales, como les decía, era uno, la descomposición de materia orgánica. Recuerden también que entonces cuando los organismos se mueren o en las heces de los organismos, ese azufre está presente. También está el tema de los respiraderos geotérmicos. Otro es por medio del consumo de las plantas. O sea, cuando consumimos alguno de los vegetales o cuando consumimos animales, ahí también está presente ese azufre. Y el azufre puede llegar a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno, o sea, como H2S, o como dióxido de azufre, SO2. Ambos gases provenientes entonces de volcanes activos y por la descomposición de la materia orgánica por parte de los descomponedores. También por, como les decía anteriormente, por el desgaste de las rocas, o sea, por la acción del viento, por el agua y por la deposición atmosférica, o sea, por el tema de las precipitaciones. En cuanto a las fuentes humanas, entonces estarían las fábricas, las centrales eléctricas, las calderas de calefacción, los vehículos que queman el carbón o productos derivados del petróleo que contienen azufre y todo el tema de lo de abonos de los abonos que tienen sulfatos y dióxido de azufre. Las principales entonces fórmulas químicas aquí están. Y en cuanto a su importancia, es un componente fundamental de aminoácidos, es decir, está presente en la cisteína y la metionina, así como de otros compuestos bioquímicos. El azufre como sulfato es aprovechado e incorporado por los vegetales para realizar sus funciones principales. En cuanto a lo de los impactos, entonces, el ácido sulfúrico se encuentra naturalmente en el petróleo, en gas natural, en los gases volcánicos y manantiales de aguas termales. En la industria se encuentra en cámaras confinadas de aguas servidas, o sea, estas aguas que llegan sucias, en estanques de almacenamiento de aceites de pescado, en los cueros que son tratados, o sea, todas esas industrias que realizan el tema de las curtimbres, o sea, de las tinturas de los cueros y degradados y también la degradación de reactivos de flotación a base de sulfuros usados en la minería. Entonces, también todo ese tema de impacto humano también se debe al tema de la minería. En altas concentraciones para los humanos, este azufre es mortal. La quema de grandes cantidades de combustibles fósiles, o sea, de carbono, libera grandes cantidades de dióxido de azufre, que al atravesar la lluvia lo convierten en ácido sulfídrico. Esta lluvia es conocida entonces como la lluvia ácida. ¿Qué pasa entonces con la lluvia ácida? Entonces, al ser emitidos estos gases por muchas de esas industrias que les acabé de mencionar, el azufre cuando se une al agua o cuando hay precipitación, entonces se convierte en ácido sulfídrico y ese ácido sulfídrico o esa lluvia es conocida entonces como la lluvia ácida. La lluvia ácida entonces puede entonces sacar, por ejemplo, con todos estos monumentos o inclusive con el tema de los edificios, que hay edificios que se van consumiendo por toda esta lluvia ácida.
Y lo otro peligroso es que hace que en los lagos o en, sí, en lagos, en algunos embalses, el pH se vuelva más ácido y eso ocasiona entonces la muerte de muchos de estos eh, animales que están ahí presentes en el agua. También entonces, ¿cuál es el otro efecto que tiene? Que por ejemplo, en animales de mar que tienen conchas, disuelve el carbonato de calcio, o sea, toda esa conchita que está compuesta de carbonato de calcio. Y muchos de estos animales entonces se mueren debido a esto. Esta entonces sería la forma o un ejemplo de cómo trabajar los demás ciclos. Por eso es importante que entonces que no solamente o sea, lean, sino que entiendan cuál es el proceso de cada uno de los ciclos para ustedes poder entender la transformación de cada uno de esos compuestos y poder así en las fórmulas químicas saber qué fórmulas químicas colocar. También colocar, para saber entonces colocar cuáles son las fuentes naturales, o sea, las que son creadas por la naturaleza, por el ambiente y cuáles son las fuentes humanas. Y para entender cuál es su importancia, que generalmente está relacionada con el tema de que muchos de estos elementos son parte principal de de otros compuestos principales dentro del organismo. Entonces, todo el tema de las azúcares, de las grasas, de los lípidos, de las proteínas. Y los impactos humanos, teniendo en claro ya todo cómo se da el proceso, entonces entenderían cuáles serían los impactos humanos que tienen ese cambio que hace el hombre en el ciclo biogeoquímico. Acá entonces está de una forma pues como más resumida todo el tema de lo del azufre. Entonces, en los abonos está presente los sulfatos y los dióxidos el dióxido de azufre. También ese azufre está presente en la descomposición orgánica, o sea, este gas, el ácido sulfídrico, está presente cuando hay descomposición de la materia. Después de que los descomponedores, entonces después de morir un animal o morir una planta, hacen todo ese proceso. También recuerden por el proceso, o sea, cuando hay salida de heces también. Otro es que en el mar está presente el ácido sulfídrico en forma, pues ese gas. Los volcanes está presente todo el tema de los sulfatos y el dióxido de azufre y el ácido sulfídrico. En las rocas sulfatadas o pizarras, que recuerden que les decía que esas rocas que entran en contacto con el viento, con el agua, ¿cierto? Esa agua por medio de precipitación va labrando todas esas rocas y entonces ahí se da la salida de esos elementos de azufre. Y una parte muy importante, resulta que hay unas bacterias que se llaman las bacterias de sulfovibrio, que lo que hacen es que toman los iones de sulfato y los convierten a gas sulfídrico, ácido sulfídrico. Y así es más fácil la absorción para las plantas. También entonces está presente en la combustión de la industria el dióxido de azufre. Todos estos gases entonces mire que se mueven principalmente, o sea, el azufre se mueve principalmente en la tierra, pero igual va a estar presente en la tierra, pues en el suelo y en los mares o en los ríos.
principalmente, pero también se mueven en la parte de la atmósfera. Esas bacterias entonces tienen una simbiosis con la planta, o sea, que fijan el azufre para poderse dar a las plantas. Y si, por ejemplo, no hubiera unas emisiones tan altas por parte de las industrias, de las industrias, pues, o de la parte de la agricultura, esas cantidades tan altas del azufre no ocasionarían daños, no se acumularían. Y el problema es que cuando se acumulan, entonces no solamente vuelven ácidos los suelos, sino que a su vez van a cambiar el pH de las aguas. Y como les indicaba, ese pH va a influir en la concentración de oxígeno, y eso va a impedir que esa agua sea de buena calidad para los organismos que viven ahí, entonces muchos terminan muriendo. El ciclo del agua. Entonces, bueno, yo les explicaba entonces en la parte de biomas que la energía lumínica calienta la superficie de la Tierra, calienta los gases que están ahí. Ese gas, entonces el aire se vuelve más denso, las partículas, entonces luego ese aire se va cargando de agua y esa agua se condensa y por último cae a la Tierra. Ese tema, entonces, cuando se habla de ese tema, se habla de condensación. Y esa evaporación, entonces, pues, principalmente ocurre, o esa agua se evapora, principalmente de los mares. Es el mayor porcentaje que se da de evaporación de agua de los mares. Pero también entonces el agua puede estar sobre la superficie de la Tierra, o también la otra opción es que puede penetrar e ingresar a las partes más subterráneas de la Tierra hasta llegar a los mares. Entonces, en forma azul, se dan filtraciones y llega a la parte de los mares. También el agua, entonces, no puede que penetre, pero hay otro porcentaje de agua que se va superficialmente. Cuando, por ejemplo, no existe vegetación, ¿cuál es el peligro? Que mucho de ese porcentaje de agua se va superficialmente y arrasa con todo. Mientras que las plantas, las raíces de las plantas, ¿qué hacen? Ayudan a que se dé esa filtración del agua y que esa agua se vaya subterráneamente. Les explicaba también en lo de biomas que también hablamos de evapotranspiración. Evaporación, ya les decía que entonces es el agua que está en la superficie y luego se condensa. Y transpiración, entonces toda esa salida de agua por dentro, pues, de los organismos, o sea, por medio en las plantas, entonces hay salida por los estomas, y nosotros entonces, o los animales, algunos de los animales, entonces poseen poros por dentro del agua, entonces sale, que ese es lo que se conoce como transpiración. También se habla de sublimación, porque hay un paso donde el agua entonces no pasa de sólido a líquido y después a estado gaseoso, sino que hay un paso donde hay un cambio de estado de sólido y directamente a gaseoso, y eso es lo que se conoce como sublimación. Bueno, entonces, como fuentes naturales,
están en los niveles superiores del suelo, entra por las raíces y pasa a tubos vasculares y sale por los estomas de las hojas. El agua que se infiltra en los subsuelos puede fluir por los poros y fisuras y llega a lagos, ríos y arroyos. El agua de la superficie de los océanos o las aguas superficiales pueden ser calentadas por el sol y evaporarse, evaporación. Y luego esta se condensa y se forman las nubes y finalmente se precipita en forma de lluvia. También el agua se precipita, se puede solidificar y luego por altas temperaturas se descongela. Y generación por medio del proceso de respiración. Porque recuerden que cuando se hace todo ese tema de lo de la fotosíntesis, entonces se utiliza el CO2, o sea, el dióxido de oxígeno, de carbono, más el agua, y lo que va a haber entonces es formación de las moléculas pues, de azúcar, más el CO2. O sea, eso es lo que resulta el proceso de fotosíntesis. Y el proceso inverso, que es, en el caso de las plantas, pues el proceso es que utilizan las azúcares más el CO2 para obtener entonces oxígeno y agua. En este caso, entonces, las principales fórmulas químicas serían el H2O. En cuanto a lo de la importancia, el 70% del cuerpo humano está constituido por agua. Ya les hablaba de que es importante para las reacciones metabólicas y catabólicas del cuerpo. Y también que dentro de la célula, todo ese proceso para ingresar o salir en algunos casos sustancias se da mediado por el medio del agua. Es el disolvente universal y recurso natural que permite el desarrollo y existencia tanto de los humanos como de los seres vivos. Recuerden entonces que muchos de los procesos que se dan en las industrias se hacen en presencia del agua, más todas las actividades que realizamos en el hogar, muchas de las actividades, el cocinar, para bañarnos, para hacer aseo en el hogar, utilizamos agua. Acá entonces se está mostrando todo ese proceso de lo de la fotosíntesis y el proceso inverso, que es el de la respiración. Este ciclo y el ciclo del carbono y el oxígeno, miren que tienen, o sea, están muy, muy unidos. Están muy unidos todo este ciclo del carbono, del agua y del oxígeno. Y el impacto humano, entonces, es extracción de agua de los arroyos, lagos y aguas subterráneas, el agotamiento de las aguas subterráneas, eliminación de la vegetación para la agricultura, la minería y la construcción, el aumento, entonces al eliminar toda esa capa vegetal, como les decía ahorita, esa capa vegetal o esas raíces que hacen, ayudan a que el agua penetre y se vaya subterráneamente y que hayan esas reservas ahí de agua y que esa agua vaya ingresando también inclusive más limpia a los mares o ríos. También el otro caso es que con el rápido derretimiento de los glaciares y los casquetes polares, gran parte del agua dulce almacenada de la Tierra se está derritiendo y mezclando con los océanos, lo que hace que no esté disponible para el uso humano. Entonces, ¿qué tipo de agua utilizamos nosotros para nuestra subsistencia? El agua dulce. Y al derretirse y al irse esta agua a los océanos, no vamos a tener esa disponibilidad de agua.
Degradación entonces de la calidad del agua, ¿por qué? Por nutrientes como los nitritos, nitratos, fosfatos, presentes en abonos minerales, las aguas residuales que también entonces están cargados de todo esto. Los trifosfatos presentes en detergentes. Todo esto ayuda al tema de la eutroficación de las aguas superficiales. Cuando ustedes estén trabajando el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno, estos componentes estos elementos o estos compuestos cuando están presentes en cantidades grandes, van a hacer que se dé la eutroficación de las aguas. ¿En qué consiste? Que estos nutrientes van a estar en grandes cantidades, esto va a ser consumido por muchos de estos organismos que están ahí. Estos organismos entonces se van a consumir, van a aumentar muchas de las plantas. Con la eutroficación aumenta la presencia de muchas plantas, se da la disminución del oxígeno debido a toda esa presencia de plantas que están ahí. Generalmente son euglenas, creo, que son plantas grandes. Y al acabarse el oxígeno, entonces muchos de los animales que hay ahí se van a morir por la presencia, por la falta de oxígeno. Y el ciclo del oxígeno, que tiene otra vez que ver con el ciclo del agua y, como les decía, con el ciclo del carbono y con el tema de lo de la fotosíntesis. El oxígeno, entonces, principalmente son las plantas verdes las que son las encargadas de producir ese oxígeno. Plantas verdes, algas y cianobacterias. Las algas son muy importantes porque recuerden que el mayor contenido de agua de agua es cierto en los mares. Y los mares están llenos de algas. O sea que toda esa cantidad de algas van a realizar todo ese proceso de fotosíntesis y van a producir todo ese oxígeno. También el otro tema es que cuando un ser heterótrofo muere, gracias a los descomponedores también se libera una pequeña, no una gran cantidad de oxígeno, pero sí hay una pequeña liberación de oxígeno cuando cuando morimos, ¿cierto? Y los descomponedores hacen todo ese proceso de descomposición. En cuanto a lo de las fuentes humanas, el ozono de niveles más bajos, o sea, los que están cercanos a la Tierra, se produce principalmente a partir de precursores, o sea, es decir, del óxido nitroso, o sea, el NOx, en su mayor parte procedente de emisiones del tráfico, la industria, y mediante la reacción de moléculas de carbono y nitrógeno con la luz solar. O sea, que toda ese óxido de nitroso, en compañía del carbono y el nitrógeno, más la luz solar, se va a producir debido a eso. Las principales entonces fórmulas del tema entonces del ciclo del oxígeno, entonces serían el dioxígeno, o sea, el O2, el gas carbónico, CO2, porque el gas carbónico está compuesto por oxígeno, y el agua más el ozono, que es el O3. Ya les decía anteriormente que hace parte de muchos compuestos que hay en el organismo, de muchos biocompuestos o biomoléculas.
Eh, y el oxígeno en el cuerpo tiene un rol fundamental, que es a partir de, ya que es como a partir de se genera la energía a nivel celular. Bueno, ya les había contado anteriormente que las plantas o algas son los principales productores de oxígeno. Las moléculas de O2 activadas por las radiaciones muy energéticas de onda corta se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de O2 formando O3. El ozono absorbe las radiaciones solares ultravioletas, capa que filtra los rayos del sol y nocivas para el ser humano. Además, impide el escape del calor y el consistente enfriamiento del planeta. Es decir, que todo ese oxígeno más las radiaciones solares de onda corta lo rompen en átomos libres el oxígeno que reaccionan con el oxígeno 2 y forman O3. ¿Y que de qué protege esto? Entonces, protege de las radiaciones solares ultravioletas que son nocivas para el ser humano y impiden también que el calor que hay en la Tierra se escape. O sea que esto impide el enfriamiento de la Tierra. ¿Cuál sería entonces el impacto humano? Ahorita les decía que otra vez, todo ese tema de las emisiones de carbono, de la utilización del nitrógeno por industrias y todo eso, ayuda a que esa capa de ozono se destruya, a que ingrese más radiación solar y que haya entonces el derretimiento entonces de las capas de hielo en la Antártida. Al subir o al destruirse o al derretirse esas capas de hielo, ¿qué pasa? Entonces, primero, muchos animales viven ahí, entonces estamos dejando sin hogar a muchos de esos animales, entre esos los osos polares, ¿cierto? Los pingüinos. También en esos cuerpos de agua donde el oxígeno es muy bajo, debido a lo del tema de la eutroficación, ¿qué hace? Hacen que prolifere algas, bacterias. Además, el tema de la contaminación por tema de la industria o quema de combustibles también hace que aparezca la hipoxia, o sea, falta de oxígeno que suele causar la muerte en la vida en esos lugares. Al desaparecer esa capa de ozono, la radiación es más directa y entonces, ¿qué va a pasar? Va a causar en los humanos enfermedades de la piel, de los ojos, o sea, cánceres. Y la desaparición del oxígeno puede ser peligroso, completamente dañino para las cosechas, las plantas, la vegetación, para toda la vida en general. O sea, recuerden que nosotros podemos vivir varios días sin agua, sin alimento, pero sin oxígeno no vivimos. Listo. Entonces recuerden trabajar el mapa conceptual de los ciclos de forma similar a como se los expliqué. O sea, entendiendo cuáles son las fuentes naturales, las fuentes antropogénicas,
las principales fórmulas químicas que salen, entendiendo cómo se hace esos procesos de cada uno de esos elementos. También trabajar el impacto humano, o sea, el hecho de que se realicen todas esas actividades humanas que influyen sobre la aparición de más de las cantidades necesarias de cada uno de esos elementos, en este caso del nitrógeno, del fósforo y del carbono. Y lo de las fuentes antropogénicas que son las generadas entonces por el hombre.